En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor y la verdad que es una bendición y un privilegio también para mí esta tarea que se me ha encomendado en esta mañana y la verdad que es una bendición que compartamos palabra. Tiene que haber palabra. A modo de introducción quiero que vayamos en la Reina Valera 1960 a Josué capítulo 24, versículo 15. Yo no sé si ustedes prestaron atención a lo que el Señor nos acaba de decir por medio de profecía. ¿Cuántos prestan atención a la voz del Señor? El Señor nos dijo que quiere entrar en nuestra casa, ya desde el comienzo. Y yo creo que el Señor confirma la palabra del día de hoy, porque el Señor nos quiere hablar a nosotros que somos familias, que somos casas, y quiere entrar en nuestras casas. Acá encontramos un capítulo muy conocido, Josué capítulo 24, verso 15. Josué dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el pueblo habitaba entre los amorreos. Entonces tenía una confusión allí, porque al habitar en medio de ese pueblo, su corazón se iba en pos de esos dioses. Pero el Señor es un Dios celoso y es el único Dios. Y quiere que nosotros permanezcamos fieles a Él, que nosotros y nuestra casa, porque acá dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo lo declaro en esta mañana y lo declaro para vos también, nosotros y nuestra casa vamos a servirle a Jehová. Salmos capítulo 22, seguimos en la Reina Valera 1960, Salmo 22, 27 y 28 vamos a leer. Acá comprendemos parte del plan de Dios con la familia, y es que le adore toda la familia. Salmos 22, 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Vemos que esto es lo que está en el corazón de nuestro Dios. En aquel tiempo, cuando Él venga, cuando establezca su reino, todas las familias de las naciones van a adorar delante de Él. Pero para que esto pase, obviamente que tiene que cumplirse un tiempo, pero nosotros somos parte de este pueblo que va a estar acá, adorando al Señor. Y hoy en día necesitamos saber que nosotros tenemos que adorar al Señor y nuestra casa también. Vamos a iniciar con la palabra en la Biblia de las Américas, en Lucas, capítulo 17, verso 20. Vamos a leer el verso 20, después del 26 al 30 y después el 32. Acá encontramos que se le pregunta al Señor cómo serán los días del fin, cómo serán nuestros días. En aquellos tiempos querían saber cómo serán estos días que estamos viviendo hoy vos y yo. La Biblia de las Américas, Lucas 17, 20, dice, habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Decirle al que está a tu lado, no viene con señales visibles. Pero el Señor nos deja ver, más adelante, verso 26, vamos a leer el mismo capítulo, y nos da indicios de cómo van a ser esos días antes que venga el reino del Señor. Dice, tal como ocurrió, verso 26, en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Fue lo mismo, dice la palabra del Señor, que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día que el Hijo del Hombre sea revelado. Y por último, verso 32 del mismo capítulo dice: acordaos de la mujer de Lot. Esto es tremendo porque acá vemos que en los últimos días va a haber un paralelismo entre dos familias, la familia de Noé y la familia de Lot. Ambos dice que fueron rescatados antes de que venga la destrucción. Noé con el diluvio y Lot con esa lluvia de fuego, así como va a ser en los últimos días. Y es tremendo porque va a pasar lo mismo en estos días. Y yo pensaba y meditaba, y quiero que en esta mañana nos detengamos en la familia de Lot. ¿Por qué? Porque van a haber más familias de Lot que familias de Noé en el último tiempo. Dice que muchos van a ser salvos a modo de Noé, él y toda su familia. Dice que entraron en el arca y fueron salvos. Qué bendición, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Lot? Lot dice que él la pasó peor, porque no fue tan fácil. Había oposición. Lot se encontraba, así como leímos recién, que el pueblo tenía que tomar una decisión si seguía a los dioses de los amorreos o elegía servir el pueblo y su casa al Señor. Y Lot se encontraba de la misma manera. Y en esta mañana el Señor nos quiere decir lo mismo. Vamos a notar que Lot dice que salió de Sodoma. Y eso es figura del arrebatamiento. Y luego vino la destrucción. El Señor quiere que nosotros salgamos de esta tierra, pero ¿cómo vamos a salir de esta tierra? ¿Nosotros solos o nosotros y nuestra casa? El título de la palabra del día de hoy es El jardín de Lot. Vamos a la Nueva Traducción Viviente, Génesis capítulo 13, verso 8. Vamos a ver un poquito qué pasó en los días de Lot, porque lo mismo va a pasar en estos días. Vemos que Lot elige un jardín. Y esto es tremendo, porque el Señor me hablaba acerca del jardín, del huerto, que somos nosotros. Y Lot, lamentablemente, se equivoca en esa decisión. Nueva Traducción Viviente, Génesis capítulo 13, verso 8 al 10, vamos a leer. Dice: finalmente, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan a nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra a la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré hacia la izquierda, le dijo Abraham. Y Lot miró con detenimiento las llanuras fértiles del valle de Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como, dice la palabra del Señor, el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Y acá entre paréntesis dice: esto ocurrió antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Acá vemos que se le presenta esta situación a Lot frente a su pariente cercano, Abraham, y él tenía que escoger. Y dice que escogió mal, porque escogió un jardín, escogió un huerto, pero ¿por qué escogió mal? Bueno, más adelante lo vamos a ver, pero a sus ojos, eso era hermoso, lo que él escogió. Y me llama la atención esto, ¿no? Porque en sí, si nosotros nos detenemos en el personaje de Lot,
dice que él en ningún momento se desvió en su corazón. Dice que la palabra más adelante se lo menciona, ¿no? Como el justo Lot. Y es tremendo porque en su corazón estaba el huerto del Edén, estaba el huerto del Señor. Y cuando él vio ese lugar que era parecido al huerto, al jardín del Señor, lo eligió. Y realmente a mí me llama la atención esto, ¿no? Porque en nuestro corazón también tiene que estar ese jardín, tiene que estar ese huerto, porque es el principio, es como el Señor nos creó a nosotros, es lo ideal. Y muchas veces hemos hablado que nosotros tenemos que recuperar ese huerto, tenemos que recuperar ese jardín, tenemos que recuperar el estado en el cual el Señor nos creó antes de pecar. Pero vamos a dejar por un momento a Lot y a la decisión que tomó de tomar ese jardín, y vamos al principio. Recién también la profecía nos hablaba del principio. Dice, vamos a la Reina Valera actualizada, si la tenemos, RVA es la sigla si querés anotarlo, a Génesis capítulo 2, verso 8 y 9. Y vamos a ver en el principio el plan de Dios con el hombre, en el jardín, en el huerto del Edén, que era lo que anhelaba Lot y lo que anhelamos vos y yo hoy, pero tenemos que tener bien claro cómo era ese jardín. Reina Valera actualizada, Génesis 2, verso 8 a 9, dice, y plantó el Señor Dios un jardín, dice en esta versión, en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es tremendo porque acá vemos que el Señor planta ese jardín y allí pone al hombre. Y me resulta tremendo que dice que luego que el Señor pone allí al hombre que había formado, dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos. Es decir, que quizás cuando puso al hombre en Edén, no había nada allí, no se veía nada. Pero luego empezó a hacer brotar el Señor de la tierra árboles, bendiciones para ese hombre. Y ahí tenemos un pequeño dato para nosotros, que en el plan del Señor con nosotros, quizás no veamos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Como quizás Adán no veía las bendiciones dentro del huerto en ese momento, al principio. Pero si él esperaba, dice que el Señor empezó a hacer brotar. Y muchas veces nosotros, el Señor nos pone en esta tierra, en el plan donde Él quiere, nos encontramos con nuestra familia, que llegamos a los caminos del Señor y no vemos que hay fruto, no vemos la respuesta. El hombre siempre quiere y anhela las cosas ya, pero dice que el Señor tenía todo preparado. Y para vos y para mí también está todo preparado. No nos tenemos que apresurar a irnos del jardín del Señor, sino que esperemos a que el Señor nos bendiga con esas bendiciones que ya están preparadas. Las semillas ya estaban en la tierra y brotaron. Que no nos desesperen, porque en estos tiempos el enemigo quiere que nos desesperemos por las bendiciones y que las vayamos a buscar y nos equivoquemos cuando las busquemos. Vamos a ver palabra de Dios para todos, Génesis capítulo 2, verso 15. En el huerto el hombre lo tenía todo. Tenía comida, tenía esposa, tenía familia, lo tenía Dios. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, si nosotros tenemos todo eso, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que guardar. Palabra de Dios para todos, el verso 15 de Génesis 2, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara
y lo guardara. Decile al que está al lado tuyo, qué cara de jardinero que tenés esta mañana. Y es así, tenemos que encargarnos un poquito de esto, de cultivar y de cuidar el jardín que el Señor nos regaló. Hoy en día el jardín que el Señor te regaló es tu casa, es tu familia. Sos vos mismo también si estás solo, pero en tal o cual caso tenemos que cultivar y guardar ese jardín. Y es tremendo, ¿no? Vamos a Proverbios en la Biblia de las Américas, capítulo 28, verso 19, porque conlleva un trabajo el estar en ese estado en el cual el Señor nos quiere, que estemos en ese jardín que Él nos quiere dar, que es el trabajar por eso. Proverbios 28, 19 dice, el que labra su tierra saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza, dice la palabra del Señor. Entonces, dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Si nosotros guardamos y cultivamos ese jardín, dice acá que nos saciaremos de pan. Pero quizás nosotros estamos siguiendo propósitos vanos, como dice acá. ¿En busca de qué vamos nosotros todos los días? Quizás nosotros nos levantamos a la mañana, obviamente, como personas trabajadoras que somos, trabajamos, pero ¿en pos de qué? ¿Y en qué invertimos nuestros ratos libres? ¿En qué se ocupa nuestra mente? ¿Nos sentamos 2 o 3 horas a ver reels? ¿O cultivamos el jardín que tenemos en nuestra casa? ¿O leemos la palabra del Señor, la compartimos en nuestros hogares y nos llenamos de ese pan verdadero? Porque el pan es lo que nos alimenta y muchas cosas nos pueden alimentar, y no estamos hablando de comida natural, porque nuestro cuerpo es cuerpo, espíritu y alma, y ese ser tripartito necesita alimentarse. Entonces el enemigo nos está ofreciendo de todo tipo de pan. ¿De qué nos vamos a saciar? ¿De qué nos vamos a llenar? Si buscamos y seguimos propósitos vanos, nos vamos a llenar de pobreza, dice la palabra. Pero tenemos que labrar la tierra, tenemos que trabajar ese huerto, tenemos que trabajar ese jardín que el Señor nos dio para que tengamos verdadera comida, verdadero pan. Una pequeña nota que quiero que tengamos en cuenta. En Génesis, recién leímos capítulo 2, versículo 15, leímos y dice, el Señor Dios tomó al hombre. Esa palabra, yo me la subrayé, la palabra tomó. Si querés anotate en el original, o si tenés acceso hoy en día con los teléfonos celulares, tenemos diccionarios Strong. Esa palabra tomó es H3947. Palabra lakaj. No sé si la han escuchado en algún momento, pero es tremendo porque esa palabra es lo mismo que ser tomado, ser arrebatado. ¿Y por qué digo que es lo mismo? Porque es la misma palabra que en el hebreo se utiliza en la palabra del Señor cuando vemos que Enoc fue tomado y que Elías también fue tomado. Si querés anótalo, en Génesis capítulo 5, verso 24, vamos un cachito, Génesis capítulo 5, verso 24. Acá la palabra dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. La palabra llevó es la misma palabra H3947, lakaj, que vemos con Adán. Pero es tremendo porque con Adán vemos que lo tomó y lo puso en el huerto, lo puso en el jardín. Y acá vemos con Enoc y también con Elías, cuando fue arrebatado, que los arrebató y se los llevó. Pero es tremendo, porque el Señor esto nos deja ver una enseñanza tremenda. A vos y a mí nos quiere tomar y nos quiere llevar, al igual que a Enoc, al igual que Elías, pero tenemos que estar en el huerto. Dice que en el principio el Señor lo tomó
y lo puso en el huerto. Y a nosotros, si nosotros recuperamos ese huerto, el Señor nos va a tomar también. Por algo la palabra es la misma, de arrebatar. Vamos a la Nueva Biblia Viva, no sé si la tenemos, a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Nueva Biblia Viva o RBA, cualquiera de las dos. A Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Dice la palabra del Señor. No somos más que colaboradores de Dios. Ustedes son huerto de Dios. Son el edificio de Dios, dice la palabra del Señor. Acá la palabra nos está diciendo, vos sos jardín de Dios. Vos sos huerto de Dios. Tu casa es huerto del Señor. Así que entendamos y comprendamos que en esta mañana el Señor nos está hablando a nosotros, a nuestra casa. Somos ese jardín que el Señor plantó y nosotros tenemos que cultivarlo, dijimos recién. Vamos a 1 Corintios en la Biblia de las Américas, capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios 3, 10 y 11 en la Biblia de las Américas dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice el apóstol, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos edificar, no podemos plantar, no podemos trabajar como un labrador en nuestro jardín, sino otro fundamento que no es Jesucristo. El fundamento del jardín o del edificio, porque es lo mismo, es Jesucristo. Y nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿cuánto hablamos de Jesucristo? ¿Es Jesucristo el fundamento de nuestro hogar? Es para pensarlo en esta mañana. Repasamos un poquito lo que dijimos recién. Dijimos que el hombre, dice que fue tomado y fue puesto en el jardín. En el jardín tenía todo. Y comprendemos que ahí está todo el plan del Señor para nosotros. Tenemos que tener paciencia porque quizás las cosas están ahí pero todavía no brotaron. No nos tenemos que desesperar. Y en ese huerto tenemos que encargarnos de trabajar y de cultivar. Ahora vamos a volver a Lot. ¿Qué pasó con el jardín que eligió Lot? Vamos a la Biblia de las Américas, a Génesis capítulo 13, verso 12. Dice que Lot fue de a poco acercándose, todos sabemos, a Sodoma. Génesis 13, 12 dice, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle. Y dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Yo me ponía a pensar, ¿no? Dice que él vio esa llanura, él vio ese jardín y lo vio hermoso. Él no vio exactamente a Sodoma. Él no se fue exactamente a Sodoma, se fue cerca. Y es tremendo porque nosotros hoy en día, si lo traemos hoy en día, nosotros ya estamos en Sodoma, estamos en el mundo. Pero es tremendo porque él dice que se estableció cerca, pero el problema que tuvo Lot es que dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dice que él cada vez estaba más cerca de Sodoma. Y yo meditaba en esto. Y nosotros nos puede pasar lo mismo. El enemigo va trabajando despacio para que nuestro hogar, nuestra tienda, se vaya acercando al mundo, se vaya acercando a Sodoma. Nosotros estamos en el mundo, pero en nuestro jardín, que nosotros guardamos, que nosotros cuidamos, no está el mundo. El fundamento es Jesucristo, dijimos recién. Pero ¿qué pasa
si nosotros dejamos de cuidar ese jardín. Empiezan a crecer los yuyos, los matorrales, empieza a salir la cizaña junto con el trigo. Y nos empezamos a acercar al mundo. Y ese fue el error que tuvo Lot. Porque Lot tranquilamente se pudo haber quedado en esa zona que quizás era un lugar lindo a sus ojos, que era parecido al jardín, a lo que estamos hablando, a ese plan del Señor, pero dice que él cometió ese error. Dice que fue extendiendo su tienda hacia el mundo, hacia Sodoma, y ahí trajo contaminación. Ese fue el primer error de Lot. Y nosotros en estos días no podemos cometer el mismo error. Que nuestras casas se alejen del mundo, que no se acerquen al mundo. Segundo error de Lot, Génesis también 19, vamos a leer en la Biblia de las Américas, versos 15 y 16. Dice que Lot no sacó a su mujer y no sacó a sus hijas. Y vos decís, ¿cómo? Sí, Lot las tenía que sacar. Génesis 19:15 dice, y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él que titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces vemos que Lot tenía una tarea. Nosotros como jefes de hogares tenemos una tarea, y es tomar de la mano a nuestra mujer, es tomar de la mano a nuestros hijos y sacarlos del mundo. Pero dice que Lot, podemos ver varias cosas, porque acá dice, cuando comienza el verso 15, dice, al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate. Si le dijeron levántate, ¿cómo estaba Lot? Lot estaba dormido. Lot estaba con sus ojos cerrados, estaba cegado. Estaba quizás deprimido ahí, porque él dice que se afligía por estar, dice la palabra, con tanta maldad a su alrededor, pero no hacía nada. Él estaba por el piso. Y si nosotros nos encontramos de esa manera, hoy el Señor nos dice, levántate, toma a tu mujer y a tus hijos que están ahí y sácalos. Pero dice que él titubeaba. Y es tremendo, no podemos titubear frente a estos tiempos, porque el Señor viene pronto. Y dijimos al comienzo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto se tiene que cumplir con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra que de igual manera el Señor tuvo compasión con su familia. Dice que esos ángeles los tomaron de la mano y los sacaron. Pero cometió un error ahí Lot. Porque Lot estaba mal. Y a él estar mal, su mujer y sus hijas también. Y yo creo que tenemos que hacer oído nosotros y prestar atención a esto, porque lo que pasa dentro de nuestro jardín es de nosotros la culpa, se podría decir, o la bendición. Porque si nosotros instruimos a nuestra mujer, instruimos a nuestros hijos, ese jardín va a estar hermoso, hermano. Ese va a ser un jardín precioso. Pero si no lo hacemos, ese jardín se va a contaminar. Ese jardín se van a caer sus cercos y se va a confundir con el patio del mundo. La mujer de Lot, Génesis 19, verso 26, la Biblia de las Américas. La palabra nos decía, ¿no?, que nos fijemos en la mujer de Lot, lo leímos hace un ratito. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y
y se convirtió en una columna de sal. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. Los ángeles le dicen a Lot, tomá de la mano a tu mujer, a tus hijas y sacalas. Él titubeó, no lo hizo. Entonces el Señor en su misericordia los toma y los saca y los aparta. Pero los ángeles se fueron y Lot no seguía de la mano con su mujer. La volvió a soltar porque dice que la mujer de Lot iba tras él. Y nuestra mujer no puede ir tras nosotros. Y eso es una enseñanza que la palabra nos deja ver. Nosotros tenemos que avanzar juntos, no podemos dejar atrás a la familia. El Señor nos quiere salvar a nosotros y a nuestra familia. ¿Y qué pasó con esa mujer? Miró hacia atrás. Y si miró hacia atrás era porque algo había que amaba allá atrás. Y quizás eso fue trabajando despacito en su corazón. Y la perdió. Lot la perdió. ¿Por qué? Porque ella miró hacia atrás. Y nosotros, ella o él, esto no es que el hombre o la mujer, esto es para ambos, en ambos casos. Todos juntos tenemos que salir, decirle al que está al lado tuyo, todos juntos tenemos que salir de esta tierra. Vamos a Génesis también 19, verso 30 al 32. Otro error más. El jardín de Lot se contaminó, su familia se contaminó. No nos tiene que pasar esto. Subió Lot, dice, de Zoar y habitó en los montes y sus 2 hijas con él. Acá ya habían salido, pero había contaminación ya, porque dice, pues tenía miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva y él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. ¿Qué locura era esa? ¿Qué contaminación tenía que haber en sus hijas para que piensen esto y para que hagan esto? Entonces, ¿hasta qué punto se contaminó el jardín de Lot? Y es tremendo porque no podemos dormirnos, hermanos. Dice que Lot estaba dormido. Le dijeron, levántate. No podemos dejar que el enemigo trabaje sobre nuestro jardín. Nosotros somos quien protegemos nuestro jardín. Y acá vemos que ya salieron contaminadas. Es más, él en un momento casi se las entrega a los habitantes de Sodoma cuando ellos quisieron agarrar a los ángeles. La verdad que estaba totalmente nublado. Y acá vemos que había perversión, ya había entrado la perversión en ese jardín, en esa familia. La Reina Valera 1960, vamos a 1 Samuel, capítulo 3, verso 11 al 13, vamos a leer. 1 Samuel 3, 11. Acá vemos otra familia que era una familia sacerdotal, en la cual, dice la palabra, que no se estorbó el pecado de los hijos. Dice, y Jehová le dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, dice la palabra, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, dice la palabra, no los ha estorbado. Entonces ahora nosotros, frente a esta palabra, vemos que lo que pasa en nuestro jardín tiene un peso sobre nosotros. Dice que acá había pecado y había sobre los hijos de él. Y habían cometido pecado, pero el pecado lo pagó toda la casa. Lo pagó, también él. Era un siervo del Señor y dice por la iniquidad que él sabe. ¿Y cuántas veces nosotros sabemos
pero no hacemos nada. Lo mismo que Lot. Acá la palabra nos deja ver que tenemos que estorbar el pecado de los hijos. Y él no lo hizo. Y por eso su casa tuvo destrucción. Y muchas veces decimos, no, pero no quiero pelear. No quiero pelear, quiero estar tranquilo. Ya va a entender. Y no. El Señor dice, estorba el pecado. Mientras estén en tu casa, es tu jardín, es tu casa. Vos tenés que cuidarlo, vos tenés que labrarlo, vos tenés que trabajar por él. Ahora, ¿están fuera? Bueno, están fuera. Pero la salvación viene sobre la casa. El Señor quiere salvar las casas en este tiempo. Estorbemos el pecado, tanto sea de nuestros hijos como de nuestra mujer o como de nosotros mismos. Nosotros, dice la palabra, somos huerto del Señor, somos jardín. ¿Y cuántas cosas sabemos nosotros y no sabe nadie que hacemos? Que pecamos contra el Señor y no hacemos nada. Muchas veces, cuando el pecado avanza, se pierde ese temor al Señor. Y nos es más fácil hacer, como se dice, la vista gorda, ¿no? Total, el Señor y su gracia me perdonan. No, estorbemos el pecado. El Señor viene por nosotros y viene por un jardín limpio. Vamos a avanzar y vamos a la Reina Valera 1960 en Levíticos capítulo 14, verso 34, porque vamos a ver de qué peligros hay que cuidar el jardín. Vamos a ver dos tipos de peligros de los cuales hay que cuidar el jardín. El primero, anótalo, plagas. Decile al que está al lado tuyo, ¿alguna vez combatiste una plaga? Y no plaga aquel que no labura, ¿viste? Acá nosotros, en nuestro idioma, enseguida. Pero la plaga es lo que atenta contra el jardín. ¿Cuántas veces allá nuestros hermanos tienen unas rosas hermosas, las han tenido que cuidar seguramente de las hormigas o de cualquier otro tipo de plaga? Y eso es trabajo ¿de quién? De aquel dueño del jardín, de aquel que cuida el jardín. Pero van a aparecer las plagas están. Y acá vemos en Levítico 34:42, vemos que habían leyes sobre las plagas que aparecían. Dice que aparecía enfermedades que eran plagas en aquel entonces. Y habían leyes, y a mí me interesa nada más rescatar de estos versículos, Levítico 14:34, dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, nosotros estamos en Canaán, dice, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, dice, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Hasta ahí vamos a leer. Es tremendo porque acá encontramos un principio en la palabra del Señor. Si nosotros vemos, dice acá, vendrá aquel de quien fuere la casa. Si nosotros como jefes del hogar vemos que algo como plaga ha aparecido, acerquémonos al sacerdote, acerquémonos al pastor. Muchas veces no sabemos cómo obrar nosotros, pero acá vemos un principio. Si estamos en Canaán, estamos en la tierra del Señor, estamos en nuestro jardín, estamos cultivando nuestro jardín, nuestra casa. Si aparece lepra, si aparece plaga, vayamos al pastor, vayamos al sacerdote y digámosle algo como plaga aparecido. Dice la palabra del Señor y luego continúa diciendo que dice que el sacerdote se acercaba a ese hogar, dice que entraba, miraba y dice que muchas veces aparecían manchas en las paredes de la casa. Dice que él las removía y las sacaba fuera del campamento y cerraban esa casa y por 7 días la dejaban allí. Y después volvía
Y es tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros leímos esa palabra que dice que cuando somos libres de un espíritu inmundo, ese espíritu se va y vuelve con 7 más, dice. Y dice que se dejaba 7 días y se volvía a revisar. Esto habla de que cuando nosotros nos levantamos contra una plaga, la podemos sacar, pero tenemos que estar atentos porque quiere volver a aparecer. Las plagas no se quieren ir porque atentan contra el jardín y ese es el negocio del enemigo en estos tiempos. Pero decile al que está al lado tuyo, vayamos al pastor. No tengamos miedo, tenemos autoridad sobre nuestra cabeza. Vamos a Reina Valera 1960, Apocalipsis, capítulo 5, verso 8. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, dice la palabra, que son las oraciones de los santos. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez cómo a veces se fumiga con humo. Y yo enseguida vino a mi mente este versículo, porque esas oraciones son un incienso, son como una especie de aroma de humo agradable al Señor. Y el Señor me decía, si vemos plagas en nuestra casa, arrodillémonos, oremos, fumiguemos, entre comillas. Si sabemos que tal o cual persona está cometiendo un error y quizás ya lo advertimos, ya hablamos con esa persona, pero insiste, bueno, ahí sí no entremos en conflicto, oremos. Andá a su habitación cuando no esté y orá, fumigá, limpiala de las plagas. Todo nuestro hogar tiene que haber oración, tiene que haber incienso agradable en nuestro hogar. Tenemos que cubrir nuestro hogar con oraciones. Tenemos que cubrir a las personas que están en nuestro hogar con oraciones, porque están en nuestro jardín. Éxodo capítulo 12, verso 13, en la Reina Valera 1960. Estamos viendo formas de combatir las plagas. La sangre del Cordero, hermanos. Éxodo 12, 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hiera la tierra de Egipto. El pueblo de Israel se encontraba en el mundo, se encontraba en Egipto, pero en sus casas había luz. En sus casas había sangre del Cordero que era un símbolo de protección. Y nosotros hoy en día tenemos también sangre del Cordero en nosotros. Ustedes saben que cuando nosotros tomamos Santa Cena, eso es la sangre del Cordero. Ustedes saben que eso es una señal en el mundo espiritual. En el mundo espiritual a vos te ven pasar que tomaste Santa Cena, que está la sangre del Cordero en vos y se ve. Es algo que se ve, como esa sangre que estaba en los dinteles de las puertas y de las ventanas de los hogares de los hijos del Señor. Entonces, si nosotros tomamos Santa Cena, nos llenamos de esa sangre del Cordero, si oramos al Señor, pedimos que ese incienso quite todo lo malo de nuestros hogares, si también le decimos al siervo del Señor las plagas que nos están visitando a nuestro hogar y se ora, esas plagas van a desaparecer. Dale un fuerte aplauso al Señor. Santo. Vamos a ir al segundo punto que quería tocar, acerca de las cosas que tenemos que guardar en nuestro jardín. Palabra de Dios para todos, vamos a ir a esa versión, a Segunda de Reyes capítulo 25, versículo 4 al 7.
Y esto es tremendo, hermano, porque una de las cosas que nos enfrentamos es a las puertas abiertas. No debemos abrir brechas en el cerco del jardín. Yo no sé si ustedes prestaron atención que en cada jardín hay un cerco. Y en nuestro jardín, en nuestro hogar, tiene que haber un cerco. Y hay un cerco espiritualmente. Y ese cerco no puede ser dañado. No podemos dejar puertas abiertas. Hoy la palabra profética nos habló de dejarle puerta abierta, ¿pero a quién? A nuestro Señor. No podemos dejarle la puerta abierta al enemigo. Palabra de Dios para todos, 2 Reyes 25:4, dice, una historia que vemos, dice, el ejército de Nabucodonosor, abrió una brecha en el muro de la ciudad. Aquella misma noche, el rey Sedequías y todo su ejército huyeron por una puerta secreta que pasaba por el muro. Abrieron una brecha en ese muro y huyeron. Dice, por el muro doble de la ciudad. Y dice, cerca del jardín del rey. ¿Lo dice así en esta versión? Acá lo encontramos. Palabra de Dios para todos. Dice, el muro doble de la ciudad cerca del jardín del rey. Los soldados enemigos tenían rodeada la ciudad, pero Sedequías y sus hombres escaparon por el camino de Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey y le dio alcance en la llanura de Jericó. Allí todo el ejército de Sedequías huyó y se dispersó. Los babilonios capturaron al rey y lo llevaron delante del rey de Babilonia en Riblá, y se dictó sentencia sobre Sedequías. Ante los ojos de Sedequías, el rey de Babilonia mandó a degollar a los hijos de Sedequías. Luego le sacaron los ojos, lo encadenaron y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Qué tremenda esta historia, hermano. ¿Y todo por qué? Porque abrieron una grieta en la valla, en el muro, en el cerco de ese jardín del rey. Tu casa, mi casa, es un jardín y somos reyes, somos sacerdotes, dice la palabra del Señor. No podemos dejar, por más que estemos rodeados, que hayan, porque estamos rodeados. Dice la palabra del Señor que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar alrededor. Dice la palabra también que en aquellas ciudades de refugio en la antigüedad, el que estaba refugiado estaba tranquilo, pero afuera andaba aquel que lo quería vengar. No podemos abrir brechas como hicieron acá los soldados, porque el enemigo afuera te alcanza, el enemigo afuera en el mundo te atrapa. Y dice que degollaron a todos los hijos. Dice que vino sobre la familia la perdición, la muerte, y a él le sacaron los ojos. También falta de visión. Y es tremendo esto, no podemos dejar brechas abiertas. Vamos a la Biblia de las Américas, Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Este verso es tremendo. Dice la palabra, el que cava un hoyo cae en él, y al que abre brecha en un muro, ¿qué pasa? Lo muerde la serpiente, dice la palabra. Entonces, atentos con los pecados en los cuales le dejamos puertas abiertas. Porque dice la palabra que el que deja una brecha, el que abre una brecha en un muro, en un vallado, lo muerde la serpiente. Y eso es sinónimo de que el enemigo tiene dominio y tiene potestad de entrar en nuestro vallado y de hacernos daño. Cuidemos ese cerco. Vamos a ir avanzando rápidamente para terminar. Nueva traducción viviente, si tenemos esa versión. Génesis capítulo 4, versos 6 y 7. Vemos la historia de Caín y de Abel. Allí estaba gestándose un pecado tremendo. Y vemos en el capítulo 4, verso 6, en la nueva traducción viviente, dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído?, le preguntó. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dijo el Señor,
Y acá ¿qué dice? El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Santo Padre. Decirle al que está al lado tuyo, cuidemos las puertas, las brechas. Está lleno de cercos dañados en el pueblo del Señor. Y eso es algo con lo que nos tenemos que levantar en oración. Pidámosle al Señor que toda puerta abierta al enemigo sea cerrada en nuestro hogar, en nuestra vida. Porque es el paso libre que tiene el enemigo para hacer estragos en nosotros y poco a poco hacernos daño. Lot, no estaba atento a estas cosas. Y esas puertas abiertas hicieron daño. Él no tenía cerco, no tenía vallado. Por eso su tienda se extendió y se unió con Sodoma. Pero nosotros tenemos que tener cerco, tenemos que tener vallado. Y cada día en oración, reforzarlo, pedirle al Señor que esté ahí fuerte y que no le permita entrar al enemigo. Quiero que me acompañen con el teclado y vamos a Nueva Traducción Viviente, a Isaías capítulo 58, verso 11. Dios quiere que seamos huertos, quiere que seamos jardines bendecidos. Isaías 58, 11 dice, el Señor los guiará continuamente, ¿cuántos dicen amén? Y les dará agua cuando tengan sed, y restaurará sus fuerzas, ¿cuántos dicen amén? Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Gloria a Dios. El Señor nos va a guiar continuamente si le buscamos. Él nos va a dar agua cuando tengamos sed y restaurará nuestras fuerzas cuando estemos cansados. Muchas veces el cansancio hace que no prestemos atención. Que digamos, bueno, sí, está un poco largo, ¿no? El pasto, sí, pero estoy cansado. Lo voy a dejar para la semana que viene. O se me está yendo, ¿no? La ligustrina o cualquier árbol. Lo voy a podar después. Y nos vamos cansando. Pero el Señor nos va a dar fuerzas. Esas fuerzas que necesitamos para que seamos huertos y jardines bendecidos. Ponete de pie, vamos a orarle al Señor. Y vamos a ir a Salmos capítulo 128, versículo 3. También en la Nueva Traducción Viviente, Salmos 128, 3 al 6. Acá vemos la bendición que el Señor tiene para nosotros. Dice Salmo 128, 3, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida y que vivas para disfrutar de tus nietos, dice la palabra del Señor. Que Israel tenga paz. Cerrá tus ojos, Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor amado. En esta mañana reconocemos cómo está nuestro jardín, Padre amado. Y queremos pedirte perdón si hemos desfallecido, Señor, si hemos dejado de labrar y de cuidar ese jardín, Señor amado. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y las vidas de cada uno de nuestra familia en tus manos, Señor amado. Y te pido que continúes la buena obra que habías empezado con nosotros, Señor amado. Te pido que extermines toda plaga que hemos dejado entrar, Señor, que te pido que quites todo vallado, toda cerca dañada, Señor, y que la restaures, Padre amado, en esta mañana. En esta mañana, Señor amado, queremos proteger lo que nos diste, Señor Jesús.
En esta mañana, Señor amado, te pedimos que entres a nuestra casa, Señor amado, que cultives nuestro jardín junto con nosotros, Padre amado, que nos des sabiduría para llevar adelante nuestra casa, nuestra familia, Señor Jesús. Te pido que hagas de esta casa una casa fuerte, Padre amado, que hagas familias fuertes, que formen una casa fuerte, Padre amado, y que seamos una iglesia fuerte, Señor Jesús. Te damos gracias por tu bendición, Señor, en esta mañana, y la tomamos y la atesoramos en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.